Te saludo con la paz de Dios y pido a Él que su Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas y nos dé entendimiento y la revelación de su palabra. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y este mensaje que vamos a escuchar hoy día es para todo aquello. Es para reflexionar este tiempo que estamos pasando aquietados en nuestras casas. Tenemos todo el tiempo necesario para reflexionar y para cambiar nuestro ser interior, porque es uno de los principales propósitos del Señor. Todo lo que sucede no es en vano, va a dar sus frutos para el Señor. Quiero que te vayas conmigo a la palabra y leamos juntos en Juan 17, del versículo 11 hasta el 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron sanados, los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y dijese: gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. En este pasaje vemos claramente lo que es ser un hijo de Dios agradecido. Eran 10 los leprosos que iban enfermos, condenados a morir. Eran 10 los que suplicaron y le dijeron: Jesús, ten misericordia de nosotros. Y el Señor atiende esa súplica y en el acto sucede el milagro de que fueron limpiados, fueron sanados. Pero solo uno de ellos se volvió glorificando a Dios, se postró y le dijo: gracias, Jesús. Y la pregunta ahora es: ¿y cuando todo esto pase? Y cuando podamos estar nuevamente en las calles, libres, unos trabajando, haciendo sus múltiples ocupaciones, y cuando tengamos la libertad y la felicidad de poder abrazar a nuestros seres queridos, de compartir con ellos, ¿dónde estará nuestra mirada? ¿Volveremos a ser los mismos de antes? ¿O ya habremos cambiado? Seguramente ya hay planes en tu vida. Seguramente ya estás diciendo: esto y aquello voy a hacer. Porque en nuestra agenda quedaron muchas cosas pendientes. Reuniones, muchos negocios que no se concretaron, viajes que teníamos programados, etc. Y sin embargo, no debemos olvidar que quien nos sacó de esa situación crítica, donde estábamos pasando momentos desagradables, de angustia, de aflicción en muchas personas que no conocen al Señor, que no tienen fe, quien nos sacó fue el mismo Dios. Y es a Él al quien nuestro agradecimiento tiene que ser eterno. Hay otra parte en la Biblia que nos muestra que Jesús caminó con sus discípulos, que los instruyó día a día, les enseñaba, que todo el tiempo trataba de darles ejemplo y les contaba todo lo que iba a suceder, incluso los tenía preparados. Pero en el momento más crítico de la vida de Jesús, cuando se iba a consumar el acto más importante de toda la historia de la humanidad, donde un justo iba a pagar por todos los pecadores y donde ese justo, a través de su muerte, iba a dar acceso a la salvación y a la vida eterna.
En ese momento Jesús fue abandonado por todos. Los discípulos se olvidaron. Era como si nada hubiese pasado. Hay una palabra en Juan 21, yo quiero que tú la leas, donde cuenta de que Él se presenta después de su resurrección y ni siquiera reconocen su voz. Es más, Él los guía a pescar y los hace hacer una pesca abundante. Se habían olvidado, volvieron a su antiguo oficio. Entonces, por eso es que sus vidas hasta ahí no tuvo ninguna relevancia. Recién sus vidas cambian con la resurrección y la partida, la ascensión de Jesús, y cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos y les da el entendimiento. Recién pueden entender todos los propósitos que Dios tenía con su vida, con la vida de ellos y con las nuestras. Es por eso que nosotros debemos de pedir antes de leer la palabra la revelación de ella a través de su Espíritu Santo. Es evidente que nadie podrá escaparse de la muerte física. Todos un día vamos a morir. Pero en estos tiempos estamos todos clamando porque el Señor nos libre de ese virus, porque el Señor libre a nuestra familia, porque la mantenga viva, sana, porque queremos reunirnos nuevamente todos, con los amigos, con las personas que amamos de nuestra iglesia, con los hermanos que tenemos lejos en otros países, en otras ciudades. La muerte física va a llegar un día, pero nosotros estamos clamando a viva voz a Jesús de que en este tiempo nos salve, que nos libre de ese mal. Yo sé que con mucha fe venceremos porque Cristo ya venció a la muerte. Él resucitó y nosotros resucitaremos. Y lo dice 2 de Corintios 4:14, y quiero que lo leas en tu Biblia. Dice la palabra, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, Dios, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes. Es palabra de Dios. Por eso es que cuando todo esto pase, tiene que cambiar para bien. Nosotros vamos a cambiar. Por siempre vamos a ser personas agradecidas con el Señor y vamos a tener una mejor relación con nuestro Creador. Verdaderamente lo amaremos como dicen los 2 grandes mandamientos, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y a todo nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nuestros ojos ya no van a estar puestos en las cosas, en los afanes, en la ansiedad primero, sino en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lee en tu Biblia Hebreos 12 del versículo 1 al 2 y dice así, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestra primer mirada tiene que ser en Dios y en Jesucristo. Y luego viene todo lo demás. Nuestra mirada ya no tiene que estar en el hombre, ni nuestra confianza. Sabemos que el hombre falla, que el hombre es débil, que el hombre tiene fuerzas limitadas, pero las de Dios, nuestro Creador, es infinito, en sabiduría, en fuerzas, en amor, en misericordia, en todo lo bueno que Él quiere para nuestras vidas. Solo en Él podemos encontrar. Nuestra confianza no tiene que estar en el dinero, en la fama, en nuestra empresa, en la fortuna, sino en Dios, en Él primeramente, porque Él todo lo que promete, Él lo cumple. Él es un Dios que lo que ha escrito en su palabra se cumplirá en el tiempo perfecto de Él. Dios utiliza personas para bendecirnos. Las utilizó antes, hoy y después. Utiliza cosas, situaciones, pero nada de esto tienen que ocupar el lugar de Dios. No podemos endiosar un trabajo, ni nuestro dinero,
ni las personas que nos hacen el bien. Primeramente debemos adorarle a Él y agradecerle por todo lo que hace por nosotros. Han pasado más de 45 días. Dice de que en 21 días nosotros podemos adquirir nuevos hábitos. Y 45 días es más del doble de 21. O sea que si 45 días estamos amaneciendo, a orar, agradecerle al Señor por un nuevo día, agradecerle porque estamos vivos y sanos, porque nuestra familia está guardada en sus manos, porque nuestros hermanos y amigos están guardados en sus manos. Entonces de aquí en adelante es más que un hábito, es más que suficiente. 45 y tal vez más días que muchos países y ciudades ya están en cuarentena. Tiene que ser lo primero, cuando todo pase, abrir nuestros ojos y agradecerle a Dios por un día más que nos regala, por las añadiduras que nos da, por los días buenos, porque traen gozo, por los días malos, porque nos enseñan, nos disciplinan, nos hacen más humildes, nos apegan más a Él. Eso es parte del proceso de cambio. Tenemos que agradecerle porque tenemos el techo, el pan, porque tenemos vestimenta, porque tenemos muchas cosas, sobre todo su presencia en nuestras vidas que nos transmite paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. En todo este tiempo, si creemos en Dios, si confiamos que saldremos vencedores, nuestra confianza estará plenamente en Él. Jeremías 17:7 y Salmos 1 nos dice así la palabra del Señor. Bendito el varón que confía en Dios, será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar frutos. Y en Salmos 1, del 1 al 3, añade, y todo lo que hace prosperará. Esa es una promesa del Señor. Nosotros en todo tiempo, si nuestra confianza está plenamente en Dios, si nuestro cimiento es Él, si nuestras raíces están profundamente en ese manantial de agua viva que es su palabra, pues nosotros siempre estaremos radiantes como la hoja verde y en todo tiempo daremos frutos. Frutos dulces y agradables para Dios con nuestra conducta, con nuestra forma de ser, de pensar y de hablar. Ese es el mayor testimonio de que Él habita en nuestro corazón. Cuando verdaderamente sentimos paz. En nuestra mirada ya no esté lo primero, los afanes del mundo, la ansiedad, olvidando y dejando en segundo lugar al que nos regala la vida. No permitamos que las cosas materiales nos lleven a olvidar a quién es el que nos las da, el autor y consumador de la fe, y además el único amor fiel, verdadero, y que su amor es para siempre. Lea Jeremías 31:3. Agarrados de la mano de Dios, yo le aseguro que todo lo vamos a lograr, todo obstáculo vamos a pasar, porque su palabra dice que con Él somos más que vencedores. Separados de mí nada bueno podéis hacer, dice la palabra del Señor. Estas son palabras de Jesús. Al contrario, separados de Él, todo lo que viene a nosotros es angustia, es estrés, es desesperación, es amargura, es tristeza. ¿Por qué? Porque solo en Dios encontramos la paz verdadera. Y Él nos las ofrece cada día. Es una paz gratuita. Solo es arrepentirse, cambiar de rumbo nuestras vidas, volverse a Él, creerle, seguirle y guardando su palabra, haciendo de que Él sea lo primero en nuestras vidas. Todo lo demás viene después. Primero está Dios, primero tiene que ser Él según su mandamiento. Y no olvidemos que nuestra mirada tiene que estar centrada en Él. Los tiempos, aunque cambien, nosotros tenemos que seguir teniendo fe. Pueden cambiar las circunstancias, puede cambiar todo, pero la fe en Dios no debe cambiar nunca. Es más, debe ser aumentada día a día. Démosle gracias al Señor cada instante de nuestra vida cuando todo esto pase. Seamos
de ese grupo que ya dejó de ser de los 9, esos 9 ingratos que fueron sanados, que fueron restaurados, que se les dio la oportunidad de seguir viviendo sano y se fueron como si nada. No seamos eso. Dejemos de ser de ese grupo y seamos el uno que se volvió glorificando a Dios y le dijo: gracias, Jesús. Que cada día de nuestras vidas que el Señor nos regale, después de este tiempo, hasta donde Él quiera regalarnos, al abrir nuestros ojos, nuestro agradecimiento profundo por regalarnos un día más, que nosotros podamos decirle: gracias, Señor, por guardar mi vida, la de mi familia, la de mis amigos. Gracias, Señor, porque todo eso que vivimos, que nos angustió, ya pasó. Gracias, te lo debemos a ti, Señor. Que cada día podamos ser agradecidos con el Señor. Y cuando todo esto pase, no olvidemos ser ese uno que glorificó el nombre del Señor, que se volvió. Así volvamos cada día al lugar donde oramos y digámosle: gracias, Señor. Que el Señor, a través de esta palabra, llene tu corazón de gracia, de amor. Que el Señor te ayude a esa transformación que Él anhela para tu vida y que te reine de paz en tu casa, en tu hogar, en tu familia y sobre todo en tu vida. Que Él te bendiga abundantemente. En el nombre de Jesús. Amén.